Hola hermanos y hermanas que están ahí en casa. Les quiero animar a que se sigan cuidando, extremen las precauciones porque el contagiadero está al 100. Entonces cuídense mucho para que no se contagien y de esa manera podamos colaborar para frenar esta pandemia. Y también les quiero animar a que se cuiden también en su vida espiritual, porque así como la pandemia ha cobrado víctimas, también el no congregarnos ha cobrado víctimas. Hay familias completas que han sufrido las consecuencias de no estarse congregando, pues han caído en algunos pecados que han llevado a familias completas a estar divididas, a estar separadas y a estar sufriendo. Hoy entiendo el por qué el Señor a través de su palabra nos dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre hacer. Aunque hoy no nos estamos dejando de congregar por costumbre, no estamos dejando de congregar porque nos sujetamos a las autoridades, pero junto con todo eso, cuiden su vida espiritual, lean la Biblia y no dejen la oración y no dejen nunca de creer en Dios y en su palabra. Y quiero animarles a que preparen su corazón para recibir esta palabra que le puse como título: puestos en la brecha. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para pedirte que uses mi vida como un instrumento para hacer llegar tu palabra a tus hijos, a tus hijas y a todos aquellos que se metan a YouTube y abran este tema. Señor, oramos que tú obres en sus corazones para que cada uno de ellos y de cada uno de los que recibe este mensaje pueda ver lo importante que es el ponernos a la brecha e interceder a favor de los necesitados, a favor de los pecadores, a favor de la iglesia, a favor de otros, porque de esa manera hacemos llegar las bendiciones, porque de esa manera hacemos y logramos que aquellas familias no sean destruidas. Oro a ti, Señor, te suplico que me unjas con tu Espíritu Santo y pongas en el corazón de cada uno de tus hijos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el invertir un tiempo a favor de México, a favor de los que no conocen tu palabra, a favor de los que están sufriendo, a favor de los que tienen necesidad. Señor, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El tema es puestos en la brecha. Como cristianos podemos, pero no debemos de quedarnos como espectadores, viendo toda la maldad que hay, tanto en hombres como en mujeres. Y podemos, pero no debemos quedarnos como espectadores viendo el sufrimiento de la gente, tanto en los hombres como en las mujeres, y no para estarlos juzgando o condenarlos o señalar su pecado. Lo que debemos hacer, y creo que eso es lo que espera o quiere Dios que hagamos, debemos de ponernos a orar a favor de todos los que están en pecado, como los adúlteros o adúlteras, los homosexuales, las lesbianas, los adictos a las drogas o al alcohol, por los que se dedican a la brujería, por los sicarios, por las prostitutas, por los rateros, por cualquiera que esté en pecado y crean en Dios o no, para que Dios tenga misericordia de ellos y los ayude y los salve. Porque cuando los hemos querido ayudar no se dejan, y aunque ellos han querido cambiar, no han podido. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a lo que dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 9, verso 16, que dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que el que la vida de una persona cambie y deje de ser un pecador y deje de estar sufriendo o haciendo sufrir a otros, y para ser hijo de Dios y ser una nueva criatura, como lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El que un pecador o pecadora deje de serlo, el que un hombre o mujer deje de sufrir, o el que un hombre o mujer sea hijo o hija de Dios, o ser una nueva criatura, o empezar una vida nueva, no depende del que quiere, ni del que corre, o se esfuerce mucho.
sino de Dios que tiene misericordia. Y ese es el objetivo del tema, y es muy importante que los cristianos hagamos vallado y nos pongamos en la brecha para interceder por las y los pecadores, por las y los que están sufriendo, por las y los que no son hijos de Dios o no han querido aceptar a Cristo en su corazón y empezar una nueva vida. Y por los y las que se han apartado de Dios, para que Dios tenga misericordia de ellos y ellas. Y para ello hay que invertir un tiempo para rogarle a Dios por ellos, un tiempo para que oremos al Señor y roguemos a Dios para que esas personas que están en pecado no sean destruidas y para que no sigan sufriendo y para que no hagan sufrir a sus familias y para que no se vayan al infierno y para que se salven y cambien su vida y reciban la ayuda que necesitan. Por eso es muy importante que usted y yo entendamos lo importante que es orar e interceder a favor de los necesitados. Este tema lo vamos a basar en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, versos 29 y 30, que dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, lo dice de esta manera: los ricos son injustos, roban y asaltan a los pobres, maltratan a los necesitados y se aprovechan de los extranjeros refugiados. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. En los tiempos del profeta Ezequiel, la gente que vivía en Jerusalén, aparte de los pecados mencionados en el verso 29, practicaban todo tipo de pecados, como lo dicen los versos 3 de este mismo capítulo. Ahí habla de que practicaban idolatría. En el verso 7 dice que nadie respetaba a sus padres. En el 9 dice que mucha gente fue calumniada y por eso los mataron. En el 11 dice que practicaban perversiones sexuales. En el 12 dice que había quienes mataban por dinero y prestaban a los pobres cobrándoles altos intereses. En el 26 dice que los sacerdotes no sabían discernir entre lo que agradaba a Dios y lo que no le agradaba. En el 27 dice que los gobernantes estaban dispuestos a matar o eliminar gente con tal de hacerse ricos. En el 28 dice que los profetas daban falsas profecías. Y en el contexto dice la Biblia que el pueblo practicaba en ese entonces todo tipo de pecados, a pesar de que conocían la palabra de Dios. Y tanto los profetas como los sacerdotes no hacían nada para frenar el pecado y hacer que el pueblo se santificara, por lo cual Dios estaba airado, estaba enojado, molesto, y derramó o derramaría su ira sobre los habitantes de Jerusalén. ¿Por qué derramó o derramaría su ira sobre ellos? Por los pecados que se cometían. Pero el punto importante fue o es porque no hubo alguien que se pusiese a la brecha. No hubo nadie que invirtiera un tiempo para orar pidiendo que Dios tuviera misericordia de la gente de ese entonces. Había sacerdotes, había profetas, y todos ellos tenían la Torá, tenían los libros de la ley, que es la palabra del Señor. Y a pesar de todo eso, dice el Señor ahí a través del profeta Ezequías que no encontró a uno solo que se pusiera a orar o a interceder a favor de ellos para que no los destruyese. Dice el verso 30, y busqué entre ellos hombre
que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no, ¿qué pasó? No lo halló. En aquel entonces Dios no halló entre toda la gente de Jerusalén a nadie que hiciese vallado, que en otras palabras significa que no halló a nadie que los protegiera como si fueran una barda o muralla, y de esa forma los defendiera, y además que se pusiera en la brecha. No halló a nadie que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Ponerse en la brecha significa servir a los demás como si fuéramos un puente para que él o ellos recibieran la ayuda que necesitaban y necesitan. No lo halló. Y esos hombres y mujeres que debieron de hacer vallado y ponerse en la brecha, que en otras palabras significa que esos hombres y mujeres oraran, intercedieran a favor de la gente de aquel entonces para que ellos recibieran la bendición, recibieran la protección, y no lo hicieron, y no lo había, y no lo sabía. Así que Dios no halló a nadie que hiciera vallado y se pusiese en la brecha. Repito, en otras palabras, no halló quien intercediera o se pusiera a orar por la gente pecadora para protegerlos y que no fueran destruidos, y no lo halló. Y hoy que estamos en México y bajo las circunstancias actuales, y los mexicanos estamos cometiendo todo tipo de pecados a pesar de las circunstancias de la pandemia. La falta de respeto se ve por todos lados. Ni a las viudas respetan, ni a los ancianos, ni hay respeto para los ancianos. No hay respeto ni para las autoridades. No hay respeto de la esposa hacia el esposo o del esposo hacia la esposa. No hay respeto hacia los suegros y ni de los suegros hacia las nueras. No hay respeto ni a papá ni a mamá. Por todos lados se ve la falta de respeto. Y además se están cometiendo todo tipo de pecados sexuales, entre los cuales está el lesbianismo y el homosexualismo, el adulterio, fornicación y crímenes y asesinatos por todos lados. Oye, por este rumbo sabemos que cada día encuentra que un muertito en tal lugar y otro muertito en tal lugar. Encontraron una cabeza en estos días por aquí cerca, con los nombres de las personas a las cuales seguramente pues quieren eliminar del mapa. Pecados, asesinatos de todo tipo hay por todos lados. Creo que se están cometiendo pecados y crímenes suficientes como para que pensemos que Dios está airado o enojado y a punto de derramar su ira sobre los mexicanos, que no entendemos que es muy importante ser obediente a Dios y apartarnos del pecado. Dios está airado, enojado y a punto de derramar su ira, repito, seguramente sobre México o sobre algunas familias o sobre algunas personas. Y bueno, eso sucedería o sucederá si Dios no hallara a alguien que haga vallado y se ponga en la brecha intercediendo por México y por las personas y familias para que no sean destruidas. Y podría suceder, pero esto creo yo que no sucederá. ¿Por qué? Porque usted y yo, usted que me está escuchando este mensaje y que conoce la palabra y que es hijo de Dios y que sabe lo importante que es la oración, entonces eso de que Dios derrame su ira sobre México y sobre los pecadores
no, creo que no sucederá, repito, porque usted y yo y todos los hijos de Dios que estamos escuchando y sabemos que Dios habla antes de, pues nos está hablando hoy a usted y a mí. Yo creo que es tiempo de que entendamos que debemos de interceder. Eso es hacer vallado y ponerse en la brecha a favor de México y a favor de los pecadores y a favor del hombre y de la mujer y a favor de las familias que están en pecado. En otras palabras, no va a suceder que sea derramada la ira de Dios sobre México, sobre los mexicanos, sobre los que están en pecado. ¿Por qué? Porque usted y yo, que somos hijos de Dios, y millones de mexicanos que son hijos de Dios y cristianos, nos vamos a poner a orar para que Dios tenga misericordia y salve a México o a cualquier hombre o mujer que esté cometiendo cualquier tipo de pecado o pecados. ¿Qué significa esto de interceder? Que ese es el tema y es lo que debemos de hacer. En lugar de juzgar a la gente y de criticar a la gente y de señalar los pecados que está cometiendo México, usted y yo tendremos que ponernos a orar, ponernos a ser vallado o ponernos en la brecha, que significa orar o interceder. Ahora, si alguien ignora lo que significa interceder, interceder significa acción o acciones de presentar súplicas o peticiones a favor de otros. Hablar a favor de otros para conseguirles un bien o librarlos de un mal o la destrucción. Así que hacer vallado y ponerse en la brecha o ponernos en la brecha significa interceder u orar para que Dios tenga misericordia de los pecadores y los libre de todo mal y no sean destruidos y los salve, o que Dios les dé las bendiciones que necesitan, porque aún la palabra interceder también es ponernos a orar para que otros hermanos reciban las bendiciones que necesitan. No solamente podemos interceder por los que están en pecado, sino también podemos y debemos interceder unos por otros para que recibamos la bendición que necesita cada uno de nosotros. Es muy importante la intercesión. En los ejemplos bíblicos, la intercesión implica dos cosas. Número uno, solidarizarnos con los que tienen necesidad con el propósito de buscar o pedir que Dios tenga misericordia y no sean destruidos y les dé lo que necesitan. Número dos, tener la fe o convicción de que Dios puede salvar o proteger o bendecir a la persona necesitada por la cual se intercede o se ora. Uno de los hombres más importantes y líder del pueblo de Israel por su labor de intercesor fue Moisés, el cual intercedió ante Faraón para que dejara en libertad al pueblo de Israel, el cual intercedió ante Dios para que Dios les diera lo que necesitaban, como la comida, el agua, y para que no fueran destruidos, y los perdonara una y otra vez. Moisés estuvo intercediendo, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia y enviara el agua, enviara la comida y perdonara a su pueblo y no lo destruyera. Tenemos como ejemplo precisamente cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y estando en el desierto, mientras Moisés estaba en el monte con Dios recibiendo las tablas de la ley, el pueblo de Israel se puso a hacer un becerro de oro para adorarlo. Y por ese motivo Dios se enojó mucho. Dios estaba mirando, Dios le estaba dando las tablas de la ley a Moisés, que era la forma de vida que tendría que llevar los israelitas a partir de aquel entonces.
Y mientras Dios le estaba dando las tablas de la ley a Moisés, el pueblo de Israel haciendo un becerro para adorarlo. Dios se enojó muchísimo en ese entonces. Y por ese motivo dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 32, verso 10, que Dios dijo: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ahí Dios estaba hablando con Moisés. Ya le había dicho: ya estoy molesto, estos están haciendo un becerro de oro para adorarlo. Y hablando con Moisés le dijo: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios estaba muy enojado por el pecado de idolatría que el pueblo al cual recién había liberado había cometido al hacer un becerro de oro y adorarlo, por lo cual los iba a destruir. Como lo dice la Biblia en traducción del lenguaje actual, el mismo verso 32, verso 10, dice: estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trates de detenerme. Sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación. A partir de ese momento, Moisés, al mirar que Dios estaba muy enojado debido al pecado que había cometido el pueblo de Israel, se puso a hacer vallado. Y hacer vallado, como lo vimos al principio, significa hacer una muralla para proteger a alguien o para que no sean destruido a alguien. En este caso, para que el pueblo de Israel no fuera destruido. Y Moisés se puso en la brecha. Y ponerse en la brecha significa servir de puente para que la gente reciba de Dios lo que necesita por misericordia. Porque como vimos en la carta a los Romanos en el capítulo 9, verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En pocas palabras, repito, hacer vallado o ponerse en la brecha significa orar con plena seguridad de que Dios tendrá misericordia y perdonará y dará bendición a todos aquellos por los cuales intercedamos u oramos. Como lo dice el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 11. Dice: entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Después de que Moisés intercedió, o después de que Moisés oró por otros, o sea, por el pueblo de Israel, miren el resultado de su oración o de su intercesión. En el verso 14 dice que entonces el Señor Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí está el efecto, ahí está el resultado de una intercesión, ahí está el resultado de la oración de Moisés. Y eso lo podremos ver usted y yo si nos ponemos a interceder y a orar con plena convicción de que Dios escucha la oración de los que interceden a favor de otros. Este es el resultado de la oración o intercesión de un hombre que tenía y que debe de tener todo aquel que intercede u ora por otros, para que Dios tenga misericordia de los que han pecado y los salve, y para que les dé lo que necesitan los necesitados. Plena seguridad o convicción de que Dios dará buenas cosas a los que se lo pidan. Eso es lo que debe de haber en el corazón del que intercede, para que otros sean protegidos, para que otros no sean destruidos, para que otros reciban la misericordia de Dios y reciban la bendición de Dios. ¿Qué debe de tener el intercesor? No se le olvide esto: plena seguridad o convicción de que Dios dará buenas cosas a los que se lo pidan. Como lo dice el libro de Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 11, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Moisés oró o intercedió con fe, con plena convicción de que Dios le daría buenas cosas para el pueblo de Israel, y logró que Dios los perdonara y no fueran destruidos. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, verso 11, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Así que el hacer vallado y ponerse en la brecha significa hacer oración o interceder a favor de otros o de los pecadores para que estos no sean destruidos o para que estos reciban de Dios la ayuda que necesitan. Y hacerlo con plena convicción de que Dios les dará buenas cosas a los que oran o intercedan, y a todos aquellos por los que se intercede o por los que se ora. Sabemos que hay diferentes tipos o formas de oración, pero la oración de intercesión es una de las que más agradan a Dios, creo yo, ya que se ora por el bien de otros y para que no sean destruidos otros, y para que reciban la salvación de su alma otros, y para que reciban la bendición y no la maldición otros. Y es algo que todos podemos hacer, aun cuando algunos estuviéramos limitados físicamente. Eso de interceder, eso de orar para que Dios salve a los malos, Dios salve a los pecadores, Dios restaure los matrimonios, Dios sana a los enfermos, Dios cubra las necesidades de otros. Lo podemos hacer todos, cualquiera, aunque estuviéramos limitados físicamente, aunque estuviéramos en una silla de ruedas, aunque no pudiéramos movernos en cama, desde ahí podríamos nosotros estar orando, intercediendo para que otros reciban bendición. Esto me recuerda la ilustración de un gran evangelista norteamericano llamado D.L. Moody, que dijo: yo conocí a una niña la cual debido a su enfermedad no podía servir activamente en la iglesia. Y el pastor le dijo a esta niña que ella podía orar o interceder por aquellos que quisiera que se convirtieran a Cristo. De esta manera ella podía servir a Dios. Y la niña hizo una lista de 56 personas por las cuales estuvo orando o intercediendo de día y de noche para que Dios la salvara, para que Dios cambiara su vida. Cuando la niña murió, encontraron bajo la almohada la lista con los nombres de las 56 personas por las cuales se estuvo orando, y todas esas personas se convirtieron a Cristo. Y se entiende que ya se estaban reuniendo en esa congregación. Una congregación donde todos los cristianos, donde todos están intercediendo por la salvación de las almas, donde todos están intercediendo por sus vecinos, donde todos están orando e intercediendo, pidiendo bendición y salvación, pidiendo que Dios tenga misericordia de su comunidad, pidiendo que Dios tenga misericordia de su país, pidiendo que Dios tenga misericordia de los habitantes de su barrio, de su colonia, de su municipio. En un lugar donde todos se ponen a interceder y a orar, hermano mío, hermana mía, vamos a mirar congregaciones llenas de gente que antes era mala y que Dios tuvo misericordia y ahora son buenos, que están viviendo una vida nueva.
una congregación donde todos están orando, intercediendo por su país, por su colonia, por su barrio, por su municipio. Es una congregación que va a estar creciendo constantemente, que se van a estar abriendo otras iglesias. Es una congregación que está haciendo vallado y poniéndose en la brecha para que los de su colonia, los de su país, sus vecinos reciban por misericordia la salvación y la vida eterna, las bendiciones que necesitan, las restauraciones familiares, las sanidades. Hoy en día estoy impresionado de la cantidad de gente que nos ha estado allá hablando que no eran cristianos y conocen de Dios, para que estemos orando por ellos. Y hemos estado orando por ellos y después nos hablan para darnos las gracias porque recibieron de Dios lo que necesitaban. Hermanos y hermanas, la oración de intercesión es uno de los servicios menos vistos, pero de los más necesarios. Pues de ello podemos decir que depende que los pecadores se salven y las congregaciones crezcan. De ello depende que otros reciban lo que necesitan. De ello depende que la vida de muchos cambie. De ello depende que los habitantes de tu ciudad, pueblo, barrio, colonia, municipio, estado se salven. Y de ello depende que haya un gran avivamiento en las congregaciones y se salven los pecadores y se sanen los enfermos y se han liberado los endemoniados. De ello depende que seamos llenos del Espíritu Santo los congregantes, de la intercesión, de estar orando unos por otros, pidiendo: Señor, intercedo a favor de mis hermanos que están en casa, pidiendo que los llenes de tu Espíritu Santo, pidiendo que obres con tu Espíritu Santo en ellos para que vivan de acuerdo a tu palabra. Tenemos que ponernos a interceder unos por otros, porque de ello depende que estemos llenos del Espíritu Santo. De ello depende que las familias se restauren, que los pecadores se salven, porque de ello depende también que la iglesia que hoy nos está congregando y está en casa también esté recibiendo las bendiciones que necesitan a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias. Si todos nos podemos interceder unos por otros, téngalo por seguro que vamos a mirar las bendiciones que necesitamos aún estando bajo estas circunstancias. Moisés intercedió por el pueblo de Israel para que Dios enviara alimento del cielo y Dios envió alimento del cielo. Moisés intercedió para que Dios les diera agua y les dio agua. Moisés intercedió para que el pueblo de Israel fuera perdonado y no fuera destruido, y Dios se manifestó por misericordia, repito, y el pueblo de Israel no fue destruido por la intercesión de un hombre llamado Moisés y por la intercesión de una mujer llamada Marta, María, Juanita, Patricia, como se llame, o por la intercesión de un hombre que se llame José, Manuel, Pedro, Víctor, Antonio, Juan, por la intercesión de hombres y mujeres como Moisés. Las congregaciones pueden estar recibiendo las bendiciones que necesitan y ser llenos del Espíritu Santo. Por la intercesión de hombres y mujeres como los que acabo de mencionar, se puede salvar todos los habitantes de tu colonia, de tu barrio, de tu municipio. Por la intercesión de hombres y mujeres cristianos que se ponen que hacen vallado y se ponen a la brecha para orar, interceder por su colonia, por su país. El país y la gente recibe bendición en lugar de maldición, y en lugar de ser destruidos, son llevados a salvación para que reciban la salvación y la vida eterna. La intercesión podemos decir que es un acto de fe y de amor hacia el prójimo o hacia los necesitados, porque los que oran o interceden por otros están buscando que llegue el bien a otros.
Y dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 5, que el amor no busca lo suyo. Así que el interceder u orar por otros es una acción de amor hacia los prójimos, porque no se está buscando el bien personal, sino el bien de otros o de los pecadores para que sean salvos y no se vayan al infierno, o para que tengan la bendición de Dios. Así que regresando a lo que comentamos al principio, la oración o la intercesión es como hacer un vallado o muro, y ponerse en la brecha es como hacer un puente para que la gente reciba de Dios la protección y las bendiciones que necesitan los demás. Aunque en los tiempos del profeta Ezequiel no encontró Dios a nadie que quisiera interceder u orar por los demás para que Dios tuviera misericordia de ellos, y no lo halló. En toda la Biblia sí tenemos casos de hombres que intercedieron o de que oraron a favor de otros. Y cabe señalar que todos los intercesores siempre estaban o deben de estar mirando lo que necesitan otros y claman a Dios para que les dé lo que necesitan. Así hacían los intercesores de aquel entonces de la Biblia. Estaban mirando la necesidad de los demás y oraban por las necesidades de los demás, clamaban por las necesidades de los demás, y lo hacían, ¿saben cómo? Con algo que no se le debe de olvidar para cuando esté intercediendo, orando. Tenían una plena convicción de que Dios les daría respuesta a sus oraciones, como lo hizo Moisés. Dice la Biblia en el Salmo 106, verso 23, en otras palabras, que si no hubiese sido por la oración de intercesión de Moisés, el pueblo de Israel hubiese sido destruido. Usted puede ver este verso en la pantalla en la traducción Reina Valera. Yo se lo estoy dando en otras palabras, pero eso es lo mismo. Dice el Salmo 106, verso 23, repito, en otras palabras, que si no hubiese sido por la oración de intercesión de Moisés, el pueblo de Israel hubiese sido destruido. Esto me recuerda a muchos hermanos y hermanas que me han dado testimonio de que un familiar que se puso a ser vallado y se puso en la brecha, o en otras palabras, se puso a orar o interceder para que Dios tuviera misericordia de ellos y los salvara, los sanara, los liberara. Y lo que parecía imposible se hizo posible. Y hoy en día estamos viviendo diferente con la bendición de Dios, gracias a la oración de aquellos que intercedieron por usted y por mí. Gracias a la intercesión de Moisés, el pueblo de Israel no fue destruido. Y gracias a la intercesión de algunos familiares o de algunos amigos o de algunos hermanos en la fe o hermanos en la carne convertidos a Cristo, gracias a su intercesión, que como Moisés hizo vallado y se puso en la brecha a favor del pueblo de Israel, esos familiares y amigos o hermanos en la fe se pusieron a hacer vallado y se pusieron en la brecha para estar intercediendo u orando por usted y por mí, para estar orando e intercediendo a favor nuestro, y por eso no fuimos destruidos. Y por eso es que estamos aquí, usted, yo y ustedes que están oyendo y que conocen la palabra. Hoy doy gracias a Dios por aquella mujer que se puso a orar e interceder para que Dios tuviera misericordia de mí.
Hoy doy gracias a Dios por esa mujer que se llama Josefina Franco y por su esposo. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Josefina Franco y por la vida de su esposo Mauricio Curiel, los cuales se pusieron a ser vallado y se pusieron en la brecha, o en otras palabras, se pusieron a orar, a interceder para que Dios tuviera misericordia de mí, porque yo no quería nada de Dios, yo no quería ir a un templo y menos a su templo. Y sin embargo ellos estuvieron orando y ayunando, intercediendo para que Dios tuviera misericordia de mí y me salvara y me cambiara la vida. Y aquí estoy dando testimonio de que si no hubiera sido por aquellos que intercedieron por mí, no sé dónde estuviera yo. Si no hubiera sido por aquellos que intercedieron por usted, por ustedes o por mí, quién sabe dónde estuviéramos. Porque gracias a la intercesión o a la oración de esos hombres y mujeres que hicieron vallado y se pusieron a la brecha para interceder a favor nuestro delante de Dios, si no hubiera sido por ellos, quién sabe dónde estuviéramos. Así es que yo le quiero animar a que le dé gracias a Dios ahí donde está, por aquellos hombres y mujeres que se pusieron a la brecha para interceder o para orar por usted y por mí, para que recibiéramos por misericordia la salvación y la vida eterna, para que recibiéramos por misericordia una liberación, para que recibiéramos por misericordia una sanidad, para que recibiéramos por misericordia las bendiciones que necesitábamos, para que recibiéramos por misericordia la restauración de nuestras vidas, de nuestras familias. Si no hubiera sido por esos hombres y mujeres que intercedieron, hermano mío, usted y yo, a lo mejor ya hubiéramos sido consumidos. Y eso es lo que hoy debemos de hacer todos. Y ese es el objetivo del tema, que todos hagamos vallado y nos pongamos en la brecha a favor de otros, especialmente los que están en pecado. Repito, y eso es lo que hoy debemos de hacer todos. Y ese es el objetivo del tema, que todos hagamos vallado y nos pongamos en la brecha a favor de otros, especialmente de los que están en pecado, para que Dios tenga misericordia de ellos y los salve. Ponernos a la brecha a favor de algún familiar, de algún vecino, de todos los mexicanos, para que se arrepientan los que están en pecado y se salven y México no sea destruido. Hoy en día que se están queriendo aprobar algunas iniciativas que van en contra de la vida y la familia, no nos debemos de quedar como espectadores, tenemos que estar intercediendo y estar orando por aquellos hombres y mujeres que están defendiendo la vida y la familia en las cámaras de senadores para que no aprueben lo malo. Tenemos que estar intercediendo. Si no hubiera sido por Moisés que intercedió por el pueblo de Israel hubiera sido destruido. Si no hubiera sido por mi hermana y mi cuñado que intercedieron por mí para que Dios tuviera misericordia, yo no estaría aquí. Si no hubiera sido por alguien que intercedió por usted o por su familia, quién sabe qué hubiera pasado con ustedes y conmigo. A lo mejor ya hubiéramos sido consumidos. Quiero terminar este tema con lo que dice la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versos del 1 al 3, que dice, esto es una exhortación de parte del Espíritu Santo para usted y para mí, para que no echemos en saco roto esto, sino para que retomemos los tiempos de oración y oremos tanto por las necesidades personales, pero especialmente por las necesidades de otros, por México, por los gobernantes,
para que gobiernen de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a cómo se les antoje. Repito, quiero terminar este tema con lo que dice la carta a Timoteo en el capítulo 2, versos del 1 al 3, que dice: exhorto. Ahí nos está exhortando Dios a usted y a mí. Ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Aleluya. El apóstol Pablo, por medio de esta carta, nos envía una exhortación con el fin de que todos los cristianos nos pongamos en oración o a interceder, porque de ello depende el bienestar de los mexicanos, la sanidad de los enfermos, la restauración de las familias, la salvación de algún familiar o de los pecadores de México. De su intercesión depende la restauración familiar, de su intercesión depende la salvación de sus vecinos, de su intercesión depende que México sea libre del poder del diablo, de su intercesión depende que esas iniciativas no sean aprobadas. Aleluya. De su intercesión y de mi intercesión depende la salvación de muchos. Hoy puedo darle la gloria y la honra al Señor porque sé que en este lugar hemos estado intercediendo por todos los habitantes de este pueblo y por todos los del municipio. Y miren, la gloria a Dios, cómo muchos de los habitantes de este pueblo se han ido convirtiendo a Cristo, y entre esos habitantes está usted. Hemos estado intercediendo y clamando, y miramos cada día que hay más familias que ya se quieren congregar con nosotros. Hay más familias que ya han dispuesto su corazón para recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y eso no es fruto de la casualidad, es porque Dios ha estado hablando a nuestras vidas acerca de lo importante que es la intercesión y de que nos pongamos a interceder. Este es el resultado de que usted y yo hemos estado intercediendo por la salvación de los pecadores, hemos estado intercediendo por la sanidad de enfermos, hemos estado intercediendo por la liberación de los endemoniados, y vemos los resultados. Hay liberaciones, hay gente liberada, hay gente sanada, hay matrimonios restaurados. Y habrá más matrimonios restaurados, estoy seguro. ¿Por qué? Porque Dios escucha la intercesión, la oración de aquellos que clamamos a Él con plena convicción de que Dios nos va a responder, como lo hizo Moisés. En conclusión, amados y amadas, Dios buscó a un hombre que se pusiera a ser vallado y en la brecha en los tiempos del profeta Ezequiel, para que estos no fueran destruidos, y no lo halló. En otras palabras, Dios buscó a un hombre que se pusiera a orar o a interceder a favor del pueblo, y no lo halló. Pero hoy, habemos muchos que sí podemos y debemos orar o interceder con plena convicción de que Dios nos escucha y Dios nos responde. Repito, hoy habemos muchos que sí podemos y debemos orar o interceder con plena convicción de que Dios nos escucha, y lo hagamos a favor de los perdidos, de los enfermos, de los que necesitan ser restaurados, de México y de los gobernantes. La intercesión o la oración es uno de los ministerios menos vistos, pero de los más necesarios. La intercesión es un acto de fe y amor hacia los prójimos que tienen necesidad. ¿Qué hubiera sido de usted o de mí si no hubieran intercedido aquellos familiares o aquellos hermanos que se convirtieron primero antes que usted y que yo a Cristo? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido del pueblo de Israel si Moisés no hubiera intercedido por ellos? Hermano, hermana, yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás
y le des gracias a Dios por la oración de intercesión que hicieron por ti. Dale gracias a Dios por esas personas o esos hermanos o esos pastores o esos servidores que intercedieron por ti para que te convirtieras a Cristo. No eres convertido a Cristo por casualidad. Es el resultado de alguien que intercedió por ti. De alguien que intercedió entendiendo que la salvación y la bendición que necesita cada persona no viene por casualidad. Llega porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Porque alguien oró para que Dios tuviera misericordia. Porque escrito está, no depende del que quiere ni del que corre mucho, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Quiero que ahí donde está le des gracias a Dios por aquellas personas que intercedieron para que tú recibieras la salvación, la vida eterna, para que tú recibieras la restauración de tu familia, para que tú recibieras la sanidad, para que tú recibieras la liberación, para que tú recibieras las bendiciones que hoy en día tienes. No pienses que las bendiciones que tienes han llegado por casualidad, han llegado a tu vida porque hay quienes están intercediendo. Todos los viernes, todavía en este día, les mando un mensaje grabado de intercesión y los animo a que cuando yo termine la intercesión, empiecen ustedes a interceder unos por otros, intercedan por nosotros, intercedan por las familias que tienen problemas para que sean restaurados, intercedan por los de Pachuca, por los de Chagüento, por los del Rosario, por los de Chinconcuac, por los de este municipio, intercedan por los gobernantes para que aprueben lo bueno y no lo malo, intercedan por aquellos hombres y mujeres que están defendiendo la vida y la familia ante la ONU, ante la OEA y en las cámaras de senadores y diputados. Porque las cosas no llegan por casualidad o no llegan porque alguien quiere, llegan porque Dios tiene misericordia. Y los intercesores nos ponemos a ser vallado y nos ponemos en la brecha para interceder y orar a favor de aquellos que tienen necesidad, a favor de otros para que reciban la bendición que necesitan o reciban la restauración familiar o la salvación de sus almas, o reciban la ayuda que necesitan para enfrentar algún problema, o reciban las bendiciones que necesita cada quien. Ahí donde estás, te quiero animar a que le des gracias a Dios por aquellas personas que intercedieron por ti y que empieces a interceder por aquellos que están enfermos. Hoy nos mandó por ahí el hermano Pedro una intención por una familia, su tía y su familia, para que no se contagien y su tía sea sanada. Así es que intercedan por ello. Por ahí les mandé una intención de oración, de pedir por la familia de nuestra hermana Patricia de González, porque falleció su mamá, y que pidamos consuelo para ella, para su familia. Esa petición nos la mandó nuestro hermano Alberto González, por el cual también les pido que oremos, que intercedamos por el hermano Alberto González y su familia, que también están por ahí pasando problemas con su salud, y oren también por todos aquellos hermanos y hermanas que están con problemas de salud en casa. Hay varias familias que a veces no doy los nombres porque ellos mismos me lo han solicitado, pero estén orando. Los conozca o no los conozca, ore para que Dios sane a los hermanos y a las familias que están en casa. Oren también, hermanos y hermanas, por los gobernantes para que no aprueben lo malo, sino lo bueno. Oren también por el presidente de la República, que Dios le haga entender lo que debe de aprobar y lo que no debe de aprobar. Así es que, hermano, hermana, pongámonos a la brecha en esta hora, pero primero démosle gracias a Dios por aquellos que estuvieron en la brecha intercediendo por nosotros para que fuéramos salvos, y aquí estamos gracias a esa intercesión de aquellos hombres y mujeres. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado,
Ora a ti para que derrames unción de tu Espíritu Santo sobre todos tus hijos y tus hijas que recibieron este mensaje. Úngelos con tu Espíritu Santo, dale la capacidad que se requiere para cumplir con la misión de ser intercesores, de estar intercediendo como lo hizo Moisés y como lo hicieron todos tus siervos y siervas que están en la Biblia, que intercedieron como Samuel, que intercedió por el pueblo de Israel también, como Josafat, que intercedió para pedir ayuda para que les diera la victoria sobre sus enemigos. Señor, en esta hora aquí estamos, oramos a ti que les des la unción de tu Espíritu Santo a todos tus hijos y tus hijas, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Dale la unción de tu Espíritu Santo que necesitan, ese poder de tu Espíritu Santo para ser intercesores con plena convicción en sus corazones de que tú escuchas y que tú puedes enviar esa misericordia y esa ayuda que necesitan aquellos por los cuales intercedemos o oramos. Señor, unge con tu Espíritu Santo a tus hijas y a tus hijos que están en casa, a los jóvenes y adolescentes, a los niños y a las niñas. Úngelos con tu Espíritu Santo. Que haya en ellos ese espíritu de oración, que haya en ellos ese espíritu de oración, ese espíritu de intercesión, para que todos nos pongamos en la brecha todos los días. Dios, en esta hora, ora a ti también para pedirte, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que envíes el consuelo que necesita la familia de nuestra hermana Patricia, la familia Martínez. Si no estoy equivocado, Señor, envía ese consuelo y esa fortaleza que necesitan, pues deben de estar un poco tristes, Señor. Y te pedimos que obres con tu Espíritu Santo y los consueles para que no sean consumidos de mucha tristeza. Oramos por la tía de Pedro, Señor, y su familia, para que no se contagien del COVID y para que su tía reciba la sanidad, la salvación y la vida eterna. Oramos a ti, Señor, por todas y cada una de las necesidades que nos han hecho llegar por el medio del WhatsApp, Señor, y oramos por todas esas necesidades y clamamos que tú nos respondas a cada una de ellas conforme a tu voluntad. Ten misericordia, Señor, y escucha la oración y envía las bendiciones que necesita cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa. Oramos, Señor, también por los matrimonios, que tú los edifiques con tu Espíritu Santo y que tú restaures a aquellos que necesitan ser restaurados, que tú obres con tu Espíritu Santo para que aquellos que están en pecado se arrepientan de su maldad, reconozcan su maldad, se arrepientan y reciban de ti el perdón y reciban la bendición por tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Oramos a ti, Señor, dándote gracias por todos aquellos hombres y mujeres que han intercedido en las congregaciones a favor de la salvación de las almas. Te damos gracias por aquellos que interceden a favor de los enfermos. Te damos gracias por aquellos que intercedieron por mí y por cada uno de tus hijos que están en casa. Gracias, Señor, por ellos, y oramos que sigas derramando tu Espíritu Santo sobre la iglesia para que seamos intercesores, para que invertamos tiempo poniéndonos a la brecha para interceder a favor de los necesitados en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Interceda.